Grabar. Ya. Bueno, Felipe les indicó que, bueno, si tienen preguntas cortas, pero muy cortas y idealmente de respuesta corta, pueden hacerlas levantando la mano y si no, la dejamos al final. La idea es que esta sesión dure una hora y si eventualmente nos alargamos porque se pone entretenido, bueno, nos podemos quedar un ratito más, ¿ya? Partamos entonces con las láminas. Bueno, ese es el equipo de la Escuela de Ingeniería Oceánica y esencialmente lo que hacemos nosotros es llevar la ingeniería al mar. Esa es nuestra misión como unidad académica y lo hemos venido haciendo en los últimos 20 años. Yo también como específicamente soy profesor, soy miembro de un centro de investigación de desastres naturales que se llama SIGIDEN. Y bueno, y ahí está el equipo. En general somos ingenieros civiles, oceanógrafas, gente del mundo de la biología. También mezclamos disciplinas como el derecho también y la gestión ambiental para tratar de abordar problemáticas asociadas a la costa. ¿Ya? Estoy con un problema. Ya, ahí está. Y bueno, y antes de empezar les voy a dejar algunos documentos que les pueden servir si es que les interesa profundizar más esta materia. Lo primero es este libro que se llama Costas de Chile, un libro que hicimos aquí en la escuela junto con el profesor Esteban Morales y el profesor Mario Herrera. Don Esteban nos dejó hace ya yo creo que un año atrás, ¿no? Aproximadamente. Y el profesor Mario Herrera también es parte del claustro del magíster bueno, y él es abogado y biólogo marino. Y entre ustedes escribimos este libro cuyo objetivo es llevar estas problemáticas a un lenguaje simple, llano, ¿ya? Y las componentes de ingeniería son ingeniería sin ecuaciones, ¿ya? Pero en la escuela hemos desarrollado una cantidad abundante de documentos, publicaciones científicas, papers un poquito más áridos, pero también guías, recomendaciones y libros, cuyo objetivo es entender fenómenos como el cambio climático, los riesgos costeros, tsunamis, terremotos, etcétera, y el cómo esas amenazas oceánicas interactúan con sistemas naturales y sistemas humanos emplazados en las costas de Chile específicamente, pero también hemos hecho un par de estudios en América Latina. Esta charla en particular deviene de un capítulo de un libro que sacamos hace poco tiempo en CIGIEN, que se llama Hacia una ley de costas de Chile, y el libro se orienta a generar una base documental científica que permita desarrollar una ley de costas cuyo propósito es esencialmente reconocer que la zona costera es una zona costera bastante dinámica y requiere sus especificidades al momento de definir leyes, ¿ya? Ahora, este capítulo es bastante específico y apunta a mostrar, a ilustrar esencialmente algunas medidas de adaptación al cambio climático, ¿ya? Ahora, algo de contexto geográfico para quienes no conozcan mucho la costa pacífica sudamericana, que es un poco el lugar donde nosotros nos movemos bastante bien. Eh, claro, la costa chilena, peruana, ecuatoriana está sometida a ciertos fenómenos que son bastante complejos, como por ejemplo los tsunamis, los terremotos, el aumento del nivel del mar, eh, las marejadas en Chile, en Ecuador se le denominan aguajes, que se yo, depende mucho del lugar geográfico en que se esté analizando, pero es esencialmente un territorio en movimiento y hay interacción con todas las amenazas oceánicas que son constantes, persistentes y violentas, ¿ya? En este caso, y en esta presentación, lo que voy a hacer yo es hacer un recorrido por algunos ejemplos de adaptación en diferentes costas, simplemente para ilustrar ejemplos que podríamos emular en alguna de nuestras costas. Por ejemplo, vamos a repasar soluciones de adaptación en Argentina, en playas arenosas, en la zona central de Chile, pero también en Playa del Carmen, que son ya playas caribeñas, New Orleans, que son, bueno, el Golfo de México, ahí con una dinámica completamente distinta, en ciudades como Boston, Estados Unidos, ejemplos en Japón, el caso particular de Kobe, que es una zona afecta a amenazas fuertes, terremotos fuertes y tsunami, y también a Singapur. Así que la idea de esta presentación es hacer un recorrido por esto simplemente para mirar sin entrar mucho en detalles técnicos, ¿ya? Ahora veamos, focalicémonos en el caso de la región de Valparaíso y les voy a ir mostrando ejemplos de por qué necesitamos adaptarnos, ¿ya? Lo primero es que la ocupación del territorio costero ha sido importante en las últimas décadas. Aquí hay una imagen donde a mano izquierda, esta es la zona norte de la bahía donde nosotros tenemos la universidad,
En los años 50 teníamos un territorio prácticamente, bueno, sin mucha intervención, salvo un paseo costero. Ya en 70 años después, el 2020, ya teníamos un abundante desarrollo inmobiliario con proyectos que se emplazan en lugares con bastante riesgo. Y de hecho, aquí les dejo un video tomado hace un par de horas. De ahí se ven efectos de derrumbe asociados a la rotura de una matriz de agua que puede generar una amenaza importante a edificaciones, ¿ya? Este tipo de fenómenos de expansión urbana son bastante recurrentes en la zona central de Chile, bueno, y en otras conurbaciones eh, eh, sudamericanas, como por ejemplo Lima, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Así que efectivamente hay una presión por el uso del suelo y eso se traduce en fenómenos como lo que se muestra aquí, y esto es un evento específico, una marejada, ocurría el 8 de agosto del 2015 en Valparaíso, ahí donde dice la ex oficina Huguito, esa era la oficina de mi viejo, de mi padre, como decimos aquí en Chile, bueno, mi viejo, y después de esta marejada simplemente tuvimos que hacer un peritaje estructural y recomendar votar esa edificación, ¿ya? Ahora, este tipo de interacción son fenómenos intensos. Voy a poner un video donde se muestra el día después de esta imagen, ¿ya? Dígame si es que se Hoy día es escucha. 9 de agosto del año 2015, ese mi amigo Manolín. ¿Se escucha? Estamos aquí en el Caleuche después del terremoto, del temporal de ayer, del 8 de agosto, donde hubo olas del orden de 7 metros de altura en aguas profundas, con viento soplando desde el noroeste y además presiones atmosféricas bastante bajas, que estamos viendo que habrían estado en torno a 970, 980 milibares o hectopascales. Y todos esos factores, más la marea, se sumaron para generar este tipo de daño. Este es el Caleuche. Una pérdida total. Todas las bases están socavadas. Voy a caminar un poco la base del Caleuche. Bueno, ahí se ve el daño en la terraza y se ve la socavación generalizada en la estructura. Ahí se ve el aptado, que es el buque que tenían los caleuchanos, aquí como una cámara, y se ve el daño estructural en las defensas hacia el sur. Por otro lado, allá en el fondo, el muelle de Caleta Portales falló en la punta, las losas salieron volando. Hoy día 25 de junio. Les voy a mostrar un segundo ejemplo. El primero fue, claro, esencialmente una marejada violenta, una de las marejadas más violentas que tiene un periodo de retorno bastante alto. Y este es un evento que es bastante distinto. No hubo tanto viento, las condiciones oceanográficas no fueron tan violentas, pero sí había una marea astronómica muy alta y eso generó una inundación en la zona baja de Viña del Mar. ¿Ya? Corre video, perdón, corre video, corre video, corre video. Hoy día 25 de junio del año 2017, son como las 11 de la mañana, hay un sobrepaso tremendo ahí en la avenida Perú, se alcanza a ver ahí al fondo, el agua está prácticamente al nivel de la roca y toda la zona bueno, aquí avenida San Martín está completamente colapsada, agua hasta los tuétanos. Ahí hay un auto que se lo está llevando la ola, están flotando los contenedores, esto está súper bravo. Sería el reporte. Bueno, entonces como consecuencia de este tipo de eventos, solo en la Bahía de Valparaíso se han invertido alrededor de 25 millones de dólares en reparación de infraestructura, y acá hay algunos de los ejemplos indicados. Por ejemplo, hay una defensa costera que se construyó en la zona portuaria con una inversión del orden de 9 millones de dólares. Eso es esencialmente para darle soporte a un paseo costero, pero han habido reparaciones específicas como estas de acá que se dieron en la zona de la curva Los Mayos, donde hay inversiones del orden de unos 6 millones de dólares simplemente para retornar la obra marítima a su funcionalidad previa a una marejada. Ahora, si hacemos un cálculo rápido, esos 25 millones, casi 25 millones de dólares, 23,6 millones de dólares invertidos en un periodo de 7 años, equivalen a alrededor de unas 20.000 viviendas de emergencia post-terremoto del 2010, que fue un terremoto bien importante en Chile.
y de alguna manera esto ilustra que las inversiones costeras son relativamente altas, ¿ya? Comparadas con otro tipo de inversiones. Eh, Ahora, si entramos a la zona portuaria, ahí ya las inversiones son, incluso pueden ser de un orden de magnitud superiores. Así que, bueno, efectivamente estos fenómenos físicos tienen consecuencias económicas y consecuencias en lo que es la serviciabilidad de la obra de la infraestructura costera. Lo que hemos hecho, al menos en el caso chileno y en parte en Ecuador también, es hacer una caracterización de lo que hay en las costas chilenas. Y aquí se muestra una cartografía participativa que hicimos el año 2019, donde a lo largo de todo Chile identificamos todos los elementos que están en zonas relativamente bajas y potencialmente afectas a aumento del nivel del mar o marejada o tsunami. Y eso tiene un correlato también en sistemas de información geográfica disponibles. Hoy, eventualmente, si a alguien le interesa, les puedo compartir la información. Pero de alguna manera creo que es como el primer paso para entender lo que son los riesgos costeros. Simplemente conocer el sistema, ¿ya? Y bueno, y las amenazas son de diferente índole. Por ejemplo, esta es una publicación que hicimos hace poco, el año 2023, donde se muestran las proyecciones de aumento del nivel del mar durante el siglo presente. Para el caso chileno, esto está calculado para la zona central de Chile. Y claro, se ven unas curvas ascendentes porque el aumento del nivel del mar es una variable bastante bien comportada, es mucho más predecible que otras como por ejemplo el régimen de vientos o el oleaje. Pero lo concreto es que de aquí a, no sé, 80 años más podemos tener el nivel del agua un poquito menos de 1 metro más arriba de lo que es la actualidad, ¿ya? Y eso va a generar impactos importantes en lo que es el sobrepaso del agua sobre las estructuras, la erosión de las playas, el daño estructural también, y la inundación de sectores bajos como el video que les mostré recién, ¿ya? Ahí está mi hijo cuando era más chiquitito y esto lo pongo como escala. Para las costas chilenas, ecuatorianas, bueno, chilenas y peruanas, eh, tenemos una pendiente relativamente alta y probablemente los efectos del aumento del nivel del mar no sean tan relevantes, pero si nos vamos a las costas orientales de Sudamérica, donde están estos grandes deltas, desembocaduras del río de la Plata, el río del Amazonas, estos efectos sí van a ser importantes porque van a cambiar la dinámica de los estuarios y generar mucho más inundaciones en sectores bajos, ¿ya? Así que tenemos que tenerlos en cuenta. Eh, Algunos de los trabajos que hemos hecho precisamente para cuantificar esos posibles efectos es ver, en el caso particular de esta lámina, el cómo son los planes reguladores comunales, que es un instrumento de planificación territorial que se utiliza en el caso chileno para ordenar las ciudades, ¿ya? En la lámina de la derecha, ahí se ven la infraestructura crítica en sectores bajos, que serían potencialmente afectos, por ejemplo, a un tsunami importante, ¿ya? Y hay unos elementos que están ubicados ahí cerca de una línea amarilla, que sería una inundación típica de una marejada. Aquí hay un tema de escalas también, ¿ya? Eh, y cuando nosotros cruzamos, por ejemplo, la inundación, en el panel de la izquierda aparece la inundación histórica y podríamos hacer proyecciones a futuro de esa inundación. Vamos a identificar ciertos elementos, por ejemplo, esa edificación que tiene una letra C, que en la actualidad no están afectos, por ejemplo, al aumento del nivel del mar y el efecto de las marejadas, y en el futuro sí. Y con eso podemos calcular, por ejemplo, costos económicos asociados a la inundación futura, ¿ya? Si es que tenemos esos inventarios que les comenté que hacíamos previamente y, en forma simultánea, los modelos de cambio climático, ¿ya? Así que este tipo de herramientas o este tipo de metodología nos da pie precisamente para identificar posibles medidas de adaptación. Ahora, hay otro tipo de metodologías que utilizamos, todas estas cosas se complementan, y esto forma parte de un estudio que hicimos en la escuela durante un par de años, donde se combinan modelos de proyección de pronóstico de oleaje. Esta es la misma bahía de Valparaíso, que nosotros la utilizamos de alguna manera como un laboratorio a escala natural, ¿ya? Y a partir de este tipo de modelos numéricos, más lo que es instrumentación, ¿ya? Aquí se ve un medidor de nivel del mar ubicado frente a esta defensa costera que hay a la derecha, más el procesamiento de imágenes como la que aparece ahí a mano derecha arriba, podemos hacer un buen diagnóstico de nuestro paciente, que es esta bahía, ¿ya? Estos son diagnósticos que se hacen, digamos que con escalas de tiempo relativamente cortas, ¿ya? Pero en combinación con los modelos climáticos nos permiten ver proyecciones mucho más a largo plazo, ¿ya?
Y los efectos que nos interesa evaluar son, por ejemplo, la erosión costera. Aquí se ven varias dinámicas que actúan sobre una playa arenosa que tiene la característica de que reacciona a las condiciones oceánicas. Aquí de alguna manera se ve lo que es la marea astronómica que sube y baja, se ve el oleaje rompiendo, también hay precipitación, lluvia, ¿ya? Y la playa responde. Y este tipo de respuestas nos interesan porque eventualmente si tenemos infraestructura como la ubicada ahí, a mano derecha arriba, claro, pueden haber consecuencias y la idea es tratar de reducir esos impactos. También nos interesa entender la interacción entre ciertas dinámicas con estructuras, y esto es el molo del puerto de Valparaíso para una marejada del 8 de agosto del 2015, que fue una marejada bien fuerte aquí en la zona central de Chile. Y bueno, y se puede ver que ahí puse una escala de 10 metros de altura. O sea, 10 metros de altura son un edificio de 3 pisos. ¿Ya? Que claro, que este tipo de fenómenos puede generar daño importante sobre estructuras. De hecho, por ejemplo, ahí se ve una fisura entre los bloques que constituyen esta obra, que es una obra que se construyó hace mucho tiempo. O sea, se partió construyendo en 1912, tiene cierta obsolescencia, tiene asentamientos diferenciales a lo largo de su trazado, y plantea desafíos importantes porque es una de las obras marítimas más importantes de Chile. ¿Ya? Ahí a mano derecha, abajo, aparece un esquema de cálculos que hemos hecho para ver qué es lo que va a pasar con el sobrepaso, que es esta cantidad de agua que pasa sobre estructuras, en el futuro, y hemos llegado a la conclusión de que, sobre todo a fin de siglo, el sobrepaso va a ser bastante mayor, pero va a ser principalmente gatillado por el aumento del nivel del mar, y en segundo lugar, por el oleaje. ¿Ya? El oleaje no va a crecer tanto porque hay un desplazamiento climático de todas las bandas de generación de oleaje hacia el sur, y por lo tanto para un lugar como Valparaíso estas olas en el futuro van a ser más lejanas y van a llegar con menos energía, pero el nivel del mar va a estar más arriba. Entonces son efectos compuestos, ¿ya? Que se traducen finalmente en impacto. ¿Ya? Ahora, algunos elementos de adaptación súper simples. ¿Ya? Lo que muestro acá es un marco conceptual de adaptación utilizado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el famoso IPCC. Este esquema de cálculo de riesgo es súper recurrente, muy antiguo. Yo recuerdo haberlo utilizado cuando estaba estudiando el pregrado en el año 1998, pero aplicándolo para tsunami. ¿Ya? Y esencialmente lo que hace este cuadro es identificar lo que son los peligros. Aquí dice fenómenos meteorológicos o climáticos, que serían aquellos asociados al tema de interés del IPCC, pero también podría ser tsunami, terremoto, derrumbe, lo que sea. ¿Ya? Así que el estudio del fenómeno físico en la parte de los peligros. Luego está la exposición, es la identificación de los sistemas que están expuestos eventualmente a esos peligros. Y después viene una componente adicional que es el de la vulnerabilidad, ¿ya? Que dice relación con capacidades intrínsecas de este sistema expuesto a responder ante los peligros. ¿Ya? Dicho de una forma muy elemental. Si yo en una playa construyo un kiosco de madera, ya simplemente apoyado sobre la arena, versus una estructura de pilotes que penetran, no sé, 7 metros la superficie de la arena y además se levanta, los dos kioscos van a estar ubicados en el mismo lugar, o sea, sometidos a la misma amenaza, van a tener la misma exposición, pero la estructura piloteada va a ser mucho menos vulnerable que la primera, porque simplemente ha sido diseñada para aguantar esas cargas. Así que la vulnerabilidad, ahí es donde actúa la ingeniería. Y en la exposición es donde actúa también la ingeniería, pero principalmente lo que es la planificación territorial. La exposición se podría reducir, por ejemplo, sacando sistemas que son expuestos a amenazas costeras y llevándoselos a otros lugares. ¿Ya? Eso obviamente que es caro, pero no es una solución que no se esté considerando. ¿Ya? Y cuando se habla del caso específico de cambio climático, se habla de dos estrategias para abordar el cambio climático, uno que sería la mitigación y otro que sería la adaptación. Y la mitigación del cambio climático son todas aquellas acciones orientadas a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Ya? En cambio, la adaptación son esencialmente medidas, por ejemplo, de infraestructura, cuyo objetivo es reducir los eventuales impactos futuros asociados al cambio climático. Ahora, nosotros en el Magíster vamos a hacer discusiones de múltiples amenazas. El cambio climático es una amenaza más, pero también tenemos amenazas de origen sísmico.
Y por ejemplo, cuando se habla de terremotos y tsunamis, en la literatura y en el lenguaje común se habla de mitigación ante tsunami, ¿ya? En el caso del cambio climático, la mitigación tiene que ver con temas relacionados con la atmósfera, reducción de gases de efecto invernadero, captura de gases de efecto invernadero. Entonces hay una conversación bien interesante que hemos tenido en el marco del desarrollo de una guía de adaptación, en el marco del desarrollo de una guía de adaptación, disculpen, de afinar terminologías que no necesariamente tienen el mismo término en diferentes países, ¿ya? Pero bueno, desde la ingeniería, esencialmente nosotros nos enfocamos en lo que es la adaptación más que en la mitigación, en la ingeniería costera, me refiero. Entonces, aquí hay aquí, disculpen, se me olvidó poner la fuente acá, pero les puedo hacer llegar la documentación. Este es un documento generado por la NOAA, con dos instituciones adicionales, donde se muestran algunas de las opciones de adaptación ante, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. O sea, la adaptación es súper específica a la amenaza que se está analizando. Si es aumento del nivel del mar, entonces uno podría tener el nivel del mar existente, por ejemplo, allá a la izquierda, y el nivel del mar futuro. Y eso lo podemos hacer, la adaptación se puede abordarse de diferentes formas. La primera, más tradicional, de derecha a izquierda, sería, por ejemplo, tratar de rigidizar las costas con escolleras, breakwaters, serían rompeolas en inglés, groins, son espigones, pero en el fondo son áridos que se ponen para disipar la energía del oleaje. Eso es lo que se denomina infraestructura gris en la literatura. Después hay, siguiendo un poco la misma línea, lo que es la infraestructura café, que es manejar arenas para, por ejemplo, restaurar playa, regenerar playa, dunas, etc. Aquí el término en inglés sería Beach and Dune Restoration, ¿ya? Pero es preservar esos escasos campos dunales que pueden haber en un determinado lugar. Luego está la infraestructura azul, que es el uso de cuerpos de agua para amortiguar el efecto de las inundaciones costeras. En el caso, ahí aparece un estuario, pero en el caso chileno, con costas relativamente rectilíneas, donde hay muy pocos estuarios, podrían ser los humedales costeros en zonas de desembocadura, ¿ya? Eso sería infraestructura azul, y después viene la infraestructura verde, que es ocupar simplemente la vegetación para, de nuevo, amortiguar el efecto de las amenazas oceánicas. En Japón, por ejemplo, se utilizan mucho los bosques anti-tsunami. Hay una controversia porque no se tiene 100% claro cuán efectivos son, sobre todo para eventos grandes, donde en vez de disipar la energía, lo que hacen es, claro, los árboles eventualmente pueden romperse y transformarse en escombros que se lanzan a alta velocidad sobre los territorios habitados. Pero bueno, eso sería una solución. Y después vienen otras como la estabilización de las costas, el uso de diques. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Eh, Mejorar los sistemas de drenaje en el caso de que, por ejemplo, haya combinaciones de inundaciones fluviales que vienen desde arriba de la cuenca. Eventualmente la reubicación de infraestructura. Entonces aquí, por ejemplo, aparece la adquisición de infraestructura y la relocalización. Eso en algunos lugares se ha hecho a través de incentivos, por ejemplo, para reubicar, incentivos económicos para reubicar edificaciones en lugares más seguros, y eventualmente utilizar señalética de evacuación y esos planes orientados a fenómenos más violentos como los huracanes o los tsunamis. Eh, Aquí hay una clasificación adaptada también de la NOAA y otro equipo y otras fuentes, que muestra primero diferentes tipos de formas de intervenir el territorio costero, desde las más naturales, ya a la derecha, hasta las más artificializadas. Eh, por ejemplo, el uso de muros de contención, o muelles, o diques, o estructuras verticales puede ser bastante útil para zonas donde se necesita hacer atraque de embarcaciones, ya en algunos casos son inevitables. Yo tendería a pensar de que hacia la derecha es el tipo de forma que nosotros debiéramos tratar de buscar en zonas de expansión urbana, pero en las zonas que ya están desarrolladas o donde eventualmente en el futuro hay que hacer infraestructura, claro, tenemos eventualmente que ocupar ese tipo de infraestructura más gris, ¿ya? Entonces tenemos una amplia gama de soluciones, cada una con sus ventajas y desventajas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos por aquí y por allá. Quería primero mostrar este caso, que es un caso bien a lo ingeniería del siglo XX,
Estas son las costas de Mar del Plata, una ciudad turística bien bonita, interesante, pero las costas, fíjense que están estabilizadas con espigones perpendiculares. Aquí se alcanza un espigón perpendicular, ¿ya? Y voy a poner un video para que nos acerquemos al caso particular, ¿ya? Hoy día es 23 de abril del año 2023 y esta es la ciudad de Mar del Plata, en el Atlántico argentino. Estoy mostrando aquí la costa, una costa bastante antropizada, estabilizada a través de ese tipo de obras de gestión del litoral, como por ejemplo esos espigones que entran aproximadamente perpendicular a la playa, pero después tienen algunos giros, y esos diques exentos, ¿ya? Mediante la utilización de este tipo de elementos se pueden generar zonas de retención de arena sobre las cuales, por ejemplo, se puede garantizar el acceso, una accesibilidad universal a través de esas pasarelas, y eventualmente dar pie, dado que existe un cierto volumen aquí de amortiguación, de implementación de este tipo de infraestructura, piscina, paseo, no sé, hay unos pulpitos. Vinimos a ver al doctor Federico Iñaki Isla, un geólogo buen amigo que forma parte de esta red latinoamericana de erosión costera, y bueno, nos tendrá que explicar in situ todos los avatares de este tipo de intervenciones. Bueno, ahí está el doctor Federico Isla, por si acaso, esa es una caricatura que le hicimos hace poco tiempo. Y aquí está el contraejemplo para Costa Arenosas, ¿ya? Esta es la localidad de Pinamar, está ubicado cerca de Mar del Plata, y aquí lo interesante es rescatar el hecho de que, de alguna manera, el eje urbano está ubicado atrás de las dunas, y además hay elementos de restauración de dunas, como por ejemplo, como este tipo de, de sistemas que lo que hacen es reducir la velocidad del viento. Y para verlo in situ, vamos a un videíto. Hoy día es 25 de abril del año 2023 y esto es Carilo, en el Atlántico argentino, al norte de Mar del Plata. Este es un sector bastante acomodado. Ahí se alcanzan a ver la primera línea de edificios, y tras esos edificios hay casas bien pudientes, bonitas, metidas en el bosque. Y claro, bueno, es una playa de abundantes arenas, sana, se alcanzan a ver aquí las dunas, y claro, la edificación es bastante más atrás. Hay algunos puestos, bastantes accesos, que son accesos ahí como se alcanza a ver en el fondo, accesos poco intrusivos, básicamente pasarelas de madera. En este caso hay un acceso y una construcción, tiene el nombre Neruda, un restaurante. Pero está levantado y se alcanzan a ver algunos efectos del transporte eólico en los pilotes. Y ahí en la duna de atrás se ve que hay algunos esfuerzos de estabilización de las dunas. Ahí van poniendo cercos de ramitas que lo que hacen es reducir la velocidad y promover la estabilización de las dunas. Una playa bastante ancha, de baja pendiente, el oleaje es relativamente suave, así que esto es un buen ejemplo de ocupación territorial costera desde mi punto de vista. Bueno, ahora les voy a mostrar otro ejemplo, una costa, esto es Playa del Carmen en México, donde se ven los incipientes efectos del aumento del nivel del mar y su impacto sobre infraestructura costera. Veamos. Fíjense que las condiciones de oleaje aquí son muy distintas a las anteriores. Recién veíamos costas muy arenosas, en este caso lo que vemos es esencialmente una costa donde el oleaje es relativamente pequeño, pero eventualmente vienen huracanes, ¿ya? Otra dinámica completamente distinta. Hoy día es 9 de febrero del año 2023 y esto es Playa del Carmen en la Riviera Maya, y quería mostrar aquí un efecto que no es muy escandaloso respecto del aumento del nivel del mar y su impacto sobre las estructuras. Esto es un elemento que se ha construido hace un par de años atrás, ya no se ve muy antiguo, pero ya está socavado por efecto de, no sé, habrán sido 1 o 2 o 3 marejadas fuertes producidas eventualmente por huracanes. Aquí estamos en zona de huracanes, a diferencia de la costa chilena, y los huracanes lo que hacen es generar un incremento del nivel del mar, que en español le llamamos marea meteorológica, en inglés se denomina storm surge, y ese incremento del nivel del mar, a pesar de que las olas no son muy grandes, ya genera esa socavación. Y esto es esencialmente socavación, pérdida del material de la base que le da soporte a las estructuras, y bueno, y este tipo de cosas se va a ver con mayor frecuencia de ocurrencia en
Y ahora, este es la misma localidad, un poquito más allá, donde se han dispuesto algunos elementos de protección de la costa. Esos son unos diques exentos. El video lo dice, pero aquí además se ve la acumulación de alga que genera un efecto de amortiguación bien interesante que estamos estudiando en la escuela en un proyecto. Así que corre video. Hoy día es 9 de febrero del año 2023 y esto es Playa del Carmen en México. Ya, esto es una costa bastante lineal, rectilínea, que se prolonga a lo largo de la Riviera Maya por varias decenas de kilómetros hacia el norte y hacia el sur. ¿Ya? Es una costa de playas blancas, muy rico. ¿Ya? Y quería mostrarles esta solución, una solución típica de este es un dique exento constituido por geotubos, eso se llama geotubos, que son elementos que se llenan con arena, y el objetivo de ellos es básicamente disipar la energía o evitar que el oleaje llegue a la playa y generar volúmenes de arena y anchos de playa lo suficientemente adecuados para la actividad de playa de sol como la que caracteriza esta zona. Ahí hay un espigón, el espigón es perpendicular a la costa, también hecho por geotubo, relleno con arena. Y en esta zona más abrigada, claro, estos elementos lo que hacen es reducir la agitación del oleaje. La altura de la ola es bastante más pequeña aquí que su equivalente un poquito más allá, y es por eso que tenemos esta acumulación de algas. Unas algas que flotan, ya tienen elementos ahí que lo hacen flotar, ¿ya? Y bueno, generan una disipación adicional de energía. Pero el objetivo de ese elemento finalmente es, a través de la difracción del oleaje, generar una zona donde aquí la agitación va a ser menor, y dado que el sedimento se pone, las arenas se ponen donde menos la molestan, se vienen a poner acá. En, en la escuela, en este momento, estamos haciendo dos proyectos, uno que tiene que ver con protección costera a partir del uso de campos de alga. De hecho, está bien entretenido porque en los próximos 2 años tenemos que sembrar 1 hectárea. 1 hectárea es como alrededor de una superficie de 100%, superficie cuadrada de 100%. Y vamos a instrumentar ese campo de algas para ver el efecto disipador de energía, que de alguna manera lo rescata este video, que muestra un dron descendiendo a un campo específico de algas que queda en la localidad de Pichidangui, y es bien entretenido porque uno inicialmente ve la gran escala, la macro escala de la zona rompiente, pero en la medida que uno va acercándose ve la interacción del campo de algas e incluso de las algas individuales con el oleaje. Las algas se mueven a costa de la energía mecánica del oleaje y con eso transfieren energía a las olas, a las algas, disipando su energía. Y también hay efectos turbulentos que se traducen también esencialmente en una disipación adicional. Las algas también cumplen el rol de fijar los sedimentos en su tallo, en el fondo, bajando las velocidades, y también sirven de nicho ecosistémico digamos que los ecosistemas costeros. Eh, Estas son cosas bien interesantes porque lo que vemos acá es una interacción de, primero, un flujo de agua, sedimento, roca que es sólido, y también sistemas biológicos que son flexibles, ¿ya? Entonces, toda esa complejidad física es bien atractiva y bueno, estaremos trabajando 2 años en esto en el futuro. Y salto a un contraejemplo que es completamente diferente, que sería unas barreras de protección contra la inundación en Singapur. ¿Ya? Voy a poner el videito para que nos ambientemos en este lugar que es completamente distinto al caso anterior. Hoy es 12 de febrero del año 2016, estoy aquí en Singapur, en la zona de la Marina, enfocando el centro financiero. Ahí está el hotel Marina Bay Sands, hay un greenhouse y toda una zona de parque artificial impresionante, impresionante. Pero lo que yo quiero mostrarles es tal vez lo que más me interesa, que tiene que ver con esta Storm Surge Barrier, una barrera de protección ante inundaciones que, bueno, obviamente protege toda la zona urbana del país, que es prácticamente toda, de lo que puede ocurrir acá.
Y este es el remate del estrecho Malaca. Singapur es uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo, si bien entiendo es el más grande del mundo. Y la cantidad de embarcaciones que hay a la cuadra es impresionante. Es impresionante. Bueno, se ven tanqueros de, qué sé yo, serán 300.000 toneladas allá en el fondo. Acá más cerca, embarcaciones más chiquititas. Y bueno, y esta barrera entra en operaciones cuando bueno, tenemos tormentas, huracanes, y el nivel del mar a mano derecha de esta barrera aumenta, ¿ya? Tiene unas compuertas con pistones, ¿ya? Allá abajo se ven los pistones, unos pistones negros, ¿ya? Y las compuertas pivotean respecto al fondo. Ahí se ve una compuerta. Esto debe estar en el futuro. Bueno, adicionalmente a lo que sale ahí en el video, esta solución tiene dos funcionalidades más. La primera es retener la poca agua potable de la lluvia que cae en esta isla, porque Singapur es una isla al sur de Malasia, ¿ya? Así que también sirve para garantizar el abastecimiento de agua potable para la ciudad, el hecho de tener esta barrera. Y lo otro, que también es aún más interesante, es que con la barrera se controla el nivel del agua al interior. Y está lleno de instalaciones tipo marinas pequeñas, que cuando uno las visita se da cuenta que los embarcaderos están a una cota fija, porque el nivel del mar no está afecto a la marea, sino que simplemente está controlado de forma tal de mantener el mismo nivel siempre. Y eso es bastante útil porque la infraestructura es más simple. No hay que trabajar atendiendo, digamos, que las embarcaciones en diferentes profundidades. Así que eso también se agradece. Pero son inversiones enormes, enormes, muy caras, y esa es una de las cosas que tenemos que rescatar de las medidas de adaptación que eventualmente podríamos utilizar en países latinoamericanos, donde el Producto Interno Bruto y el per cápita también son mucho más bajos. Otro ejemplo de país desarrollado son este tipo de mecanismos para reducir la inundación de tsunami o inundación asociada a los tifones. Esta es la localidad de Kobe, en Japón, y es una localidad que fue afectada por el terremoto de 1995. Ese fue un terremoto grande y generó daños estructurales en el puerto. Del orden de 100 kilómetros de muelles fueron afectados, 100 kilómetros. Hay que empezar a imaginar, más que muelles de atención a embarcaciones, son muelles que tienen diferentes funcionalidades, pero las ciudades en Japón están caracterizadas por esta construcción de obras ya sea de atraque, de fondeo, de amarre o de apoyo a toda la infraestructura costera de hormigón, ¿ya? Entonces el daño fue muy grande, y a partir de ese terremoto, bueno, por un lado hubo un cambio importante en la normativa sísmica de diseño sísmico de muelle, pero también se pusieron este tipo de soluciones. Y esto es una compuerta que se mueve de derecha a izquierda y hay un murito y ese muro recorre la ciudad, y cada vez que hay una alerta de un tifón, que se hacen con varios días de anticipación, o la alerta de un tsunami, que se hace con alrededor de 40, 50 minutos ahí en Japón, esta se cierra, ¿ya? Y con eso se evita la inundación, o a lo menos se reduce en el caso de que la cota de coronamiento de estas estructuras no sea suficiente para aguantar una inundación superior. Corre video. Hoy día 10 de marzo del año 2019 estoy aquí en Kobe, una ciudad ubicada en la bahía de Osaka, en Japón. Y bueno, y paré aquí para mostrarles una compuerta de defensa contra inundaciones que, bueno, es característica de estas zonas afectas a tsunamis o a tifones. ¿Ya? Si se fijan aquí existe un muro que tiene una cierta cota, esa cota tendrá su diseño, ¿ya? Y tras ese muro acá hay una compuerta y esta compuerta se cierra y se desplaza a través de esos rieles para conectarse en la continuación de la defensa. Como siempre aquí en Japón hay muy buena señalética. Claro, y aquí te explican, lamentablemente en japonés, cómo funciona la compuerta, que si los rieles, etcétera, alguna documentación técnica. Y bueno, y veamos la compuerta cómo es. Básicamente una estructura de acero que corre sobre unos rieles, ¿ya? Y esta estructura se cierra cuando existen alertas de tsunami, ¿ya? O tifones. El tiempo de reacción de los tifones es bastante más
más holgado que para los tsunamis. Aquí en Japón la fosa oceánica está ubicada un poquito más lejos que la chilena y por lo tanto los tsunamis se demoran un poco más en llegar. Pero estamos hablando de entre 30 minutos, 40 minutos, a diferencia en Chile donde los tsunamis pueden llegar de manera casi instantánea. Ya, los tifones, como son fenómenos de índole climático, claro, tienen un tiempo mayor de previsión y es por eso que las respuestas son más templadas. Así que bueno, eso es el primer reporte desde Kobe. Bueno, y estoy a punto de terminar, yo creo que me quedan como unos 5 minutos. Quería mostrar otro video de otro tipo de adaptación costera. Esto es el caso de Boston en Estados Unidos. Está en la costa este de Estados Unidos. Allá usualmente las ciudades se emplazan en grandes estuarios y esos estuarios no están directamente conectados con el mar, así que el oleaje en sí no es tan importante, pero sí son importantes los huracanes que generan estas mareas meteorológicas que pueden inundar. Los huracanes en Estados Unidos no llegan tan arriba, sino que atacan más la zona de Florida, pero eventualmente pueden generar efectos y además existe la posibilidad de inundación por pluviosidad, por crecías de ríos que alimentan estos estuarios. Entonces les voy a mostrar este videito que es bien interesante. Corre video. Oh, no corre video. Ah, entonces voy a tener que explicarlo. Porque no sé por qué no corre el video. A lo mejor acá está el video. Ahí está. Corre video. Hoy día 21 de mayo del 2023 y este es el North End Park en Boston, en un lugar que se llama el Inner Harbor, como el puerto interior, toda esta zona que está allá atrás en el fondo. Y bueno, y este parque es bastante único. Es el primer parque resiliente ante el clima y fue construido el año 2020 bajo una iniciativa que se llama Climate Ready Boston. ¿Ya? Es un parque que tiene un waterfront, que sería como este camino costero, además con equipamiento, por ejemplo juegos, hay canchas de béisbol, canchas de tenis ahí en el fondo. Y fue construido sobre un seawall o un muro costero antiguo que estaba acá abajo. Aquí hay unos planos que dejan bastante claro cómo funciona esto. Ese es el layout del parque y lo que hicieron fue tomar el muro antiguo, ese es el seawall, claro, y lo levantaron con esta estructura que se puede inundar pero con poca frecuencia. Ya está, para los eventos extremos puede ser inundable. Y además lo que hicieron, es bien entretenido, es poner todas estas estructuras que son muros adicionales para reducir la inundación, pero también sirven para que la gente se siente, entonces es bien entretenido con diferentes niveles. También lo que han hecho es reforestar con vegetación nativa que tiene la capacidad de tener una cierta resistencia al agua salada. Y aquí se ve una imagen de alguna inundación histórica. Han habido un par de inundaciones históricas este último tiempo y además, bueno, también hay bastante información para el peatón, para el turista, donde se ven los niveles históricos en esta zona y las proyecciones eventuales que pueden tener en el caso de que, por ejemplo, tengamos una trayectoria de bajas emisiones o alta emisiones. Esto está medido en pies, ¿ya? Incluso te dibujan aquí la eventual inundación ante un evento extremo. No estamos hablando solamente de nivel del mar, sino que evento extremo más una combinación de, por ejemplo, lluvias y temporales. Este sería el logo del lugar. Y además tiene un elemento adicional, que hay una red de drenajes que permite drenar con una cierta pendiente bajo la superficie lo que serían las eventuales inundaciones de el barrio colindante. Así que es un buen ejemplo de cómo estas estructuras, estos sistemas de infraestructura pueden transformarse desde un elemento bastante vulnerable a una estructura resiliente. Aquí, por ejemplo, esto quería mostrar. Ya, y para ir terminando, solamente quería mostrar un ejemplo de zonas de expansión urbana aquí en la bahía de Concón, que queda cerca de donde vivimos nosotros, donde se introducen estos conceptos de infraestructura, entre comillas, café, verde, azul, gris, y además se habla algo de el crecimiento inmobiliario en zonas potencialmente inundables.
noviembre del 2020, la ciudad abierta, al norte de Concón. La ciudad abierta es un espacio de 270 hectáreas de una corporación afiliada a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se emplaza, claro, en este campo dunar extraordinario que es el de Ritoque. Allá en el fondo se alcanzan a ver dunas bastante altas, ya es un macizo arenoso que llega bastante más atrás, y esta es una de las desembocaduras chiquititas, un pequeño estero intermitente que forma una barra, ya, que también eventualmente puede abrirse cuando hay años de caudal muy fuerte, años hidrológicos potentes. Esa es la vía del tren que conecta, bueno, Quintero, que es una zona industrial, bastante industrial hacia el norte, con el interior del continente. Y aquí se ve, bueno, lo que es una desembocadura de un río poco perturbada. Sí, existe un terraplén ahí, ese terraplén de ahí y este terraplén de acá, que de alguna manera constriñen la desembocadura, así que la desembocadura no puede derivar eh, como solía hacerlo antes de la construcción del puente, pero bueno, independiente de esa intervención, se ve que es una desembocadura sana. ¿Ya? Hay poca intervención humana, y bueno, y aquí se puede hacer una analogía con algún lenguaje que se está posicionando de una manera un poquito snob en la ingeniería, que tiene que ver con la infraestructura verde, o sea, hablar de vegetación, y utilizarla, por ejemplo, como sistema de amortiguación anticrecía o cosas por el estilo. Infraestructura azul, que sería el utilizar los cuerpos de agua también para lo mismo. Infraestructura café, que es el manejo de las arenas para lograr cierto tipo de objetivo dentro de un proyecto. Y bueno, y eso en contraposición a la ingeniería, a la infraestructura gris, que sería todo aquel objeto que está construido con hormigón. En este caso, bueno, son las pilas del puente que no generan mucha interacción con el flujo. Pero claro, un muro, por ejemplo, costero podría ser un caso de infraestructura gris. Bueno, esto es notable porque hay mucha presión inmobiliaria, sobre todo hacia el sur, ahí en Reñaca, o sea, en Concón, perdón. Les voy a mostrar una imagen ahí al fondo de la cantidad de edificios que se han construido ahí al fondo, en el horizonte. ¿Ya? Y esto de alguna manera ha jugado un rol fundamental en la preservación de este campo dunar. No es lo mismo construir en una costa rocosa, como la península de los Molles, ahí al fondo, ¿ya? Donde no hay fenómenos o procesos físicos muy complejos como los que podemos ver acá. ¿Ya? En un lugar como este, las intervenciones generan perturbaciones mayores. ¿Ya? Entonces es importante tener noción de que un campo dunar con desembocaduras, riachuelos, qué sé yo, humedales, es bastante más sensible a las intervenciones del ser humano. Así que hoy en día en la ingeniería se habla de este tipo de infraestructura, se habla de construir con la naturaleza, etcétera, pero este es un buen ejemplo de la no construcción, el caso cero, ya sin intervención del ser humano, y con esto vemos el tipo de espacios, de ambientes que existen de manera natural. ¿Ya? Es de esperar que este terreno en el futuro mantenga esta condición. Iniciativas como la ciudad abierta son muy buenas para lugares precisamente como este, ¿ya? Donde está el campo dunar, y la confluencia de todos los procesos hidrológicos que vienen desde la cuenca con aquellos oceánicos. ¿Sí? Eh, Bueno, yo creo que solamente podríamos dejarlo esto para conversar mejor, porque tengo un par de ejemplos más, pero yo creo que con eso estamos más o menos listos para verle las caras, a ver si hay eh, algún comentario. Veo hartos nombres conocidos, qué bueno ver Tenemos hartos amiguitos. ¿Ah? tenemos algunas preguntas, Pato. Ya, Mira, ya, hace ya. un rato cuando estabas hablando ahí de las obras y demás, Paola estaba preguntando cuál sería el mejor parámetro para analizar el oleaje, altura de ola o potencia de oleaje, y en el caso del análisis de marea, ¿qué intervalo de tiempo es representativo? ¿Por Mm. hora, por ejemplo? Sí, mira, está buena la pregunta, bien técnica. Bueno.
Yo creo que el mejor parámetro para caracterizar el oleaje en la actualidad son lo que denominamos espectros, que tienen todas las componentes de energía y frecuencia, bueno, y dirección, energía versus la frecuencia y la dirección, a partir del cual, de un espectro, se pueden calcular parámetros estadísticos, como las alturas, alturas significativas, alturas máximas, periodos, direcciones, potencia. La potencia tiene la gracia de que integra la variable altura y el periodo. Usualmente la potencia se escala con el cuadrado de la altura y linealmente con el periodo, pero también pueden haber otro tipo de magnitudes un poquito más sofisticadas como la potencia normal a la costa, donde también se incorpora la dirección. Ya, entonces una potencia normal a la costa sería una constante por la altura al cuadrado, por el periodo, por el coseno del ángulo relativo entre la ola y la normal de la costa. Eso serviría, por ejemplo, para calcular tasas potenciales de transporte de sedimentos o eventualmente daño estructural. Pero al final la base de todo esto son los espectros. Esa es la información fundamental a partir de la cual uno puede hacer inferencias. Eso, sí, o sea, se puede seguir hablando de cómo uno utiliza esas variables, pero yo creo que ahora me acabo de acordar de que, por ejemplo, en algún momento, y de hecho Felipe, en una de esas podemos mandarle el correo con, con las publicaciones, con una profesora de biología marina, nos hizo una pregunta reparecida respecto de la supervivencia de los lobos marinos en roquerío. Entonces, nosotros no sabíamos cuál era la mejor variable. Dijimos, bueno, probemos todas. Entonces, lo que hicimos fue correlacionar la tasa de muerte, lamentable, la tasa de muerte de crías de lobos en esa labor específica con variables como la altura, la potencia, el periodo, la potencia incluyendo la marea, sin incluir la marea, y finalmente nos llegamos a la conclusión de que en ese caso específico, la potencia era el mejor predictor para indicar que bajo determinados umbrales, cuando la potencia sobrepasaba determinados umbrales, entonces la cantidad de crías que llegaban a la playa y eventualmente fallecían eran altísimas. ¿Ya? Y eso se lo puedo compartir, pero buena pregunta, me gustó, interesante. Felipe, está ahí muteado. Ahora sí, 200. Otra pregunta que surgió cuando estabas hablando de las algas y estabas contando ahí lo que se va a hacer en el proyecto. Y Robert justamente estaba preguntando si esos yacimientos de alga, los que mostraste, se encuentran por toda la costa chilena o solo en la costa del sur. Mira, yo no soy especialista en algas, pero precisamente la ingeniería costera es donde uno interactúa con especialistas. En el proyecto que estamos trabajando en este momento, que es un proyecto cuyo objetivo es ver el rol disipador de un campo de algas en terreno, poniendo medidores, sensores y también hacerlo en escala en modelo físico y también en modelación numérica. Claro, ellos son nuestros interlocutores. Ahora, lo que yo conozco de muchos periplos por Chile, muchos viajes por Chile, es que, claro, tenemos macroalgas distribuidas a lo largo de todo Chile y más allá de hacerte una caracterización específica, lo que sí puedo decir es que la explotación indiscriminada de algas, sobre todo en el norte de Chile, es un problema. ¿Ya? Y se hace a través de lo que se denomina el barreteo, donde en el fondo los algueros lo que hacen es barrer, digamos que el disco que se fija en las rocas, ya lo cortan y con eso las algas llegan a la costa y las pueden cosechar, porque en Chile entiendo que lo que dice la regulación es que solamente se puede recolectar el alga, ¿ya? Cuando llega a la playa. Entonces lo que se hace es básicamente cortarlas en el agua, llegan a la playa y ahí se pueden explotar. ¿Ya? Y es impresionante como en lugares, en el desierto de Chile, de repente uno ve estos típicos, bueno, tú Robert eres de Estados Unidos, tú ves estos típicos camiones grandes que son como los que van por las rutas entre, qué sé yo, la costa este y la costa oeste, tremendos camiones, pero con fardos de algas gigantescos, y se van todos de exportación. No tiene mucho más valor agregado. Pero, claro, así que eso es lo único que te puedo comentar. Nosotros vamos a trabajar en el proyecto específicamente, este que se lo puedo contar. Seguramente los vamos a comentar cuando estemos en el magíster, si es que a alguien le interesa tomar el programa. Vamos a analizar una alga, una macroalga que se llama Macrocystis pirífera, ya que tiene la particularidad de que se eleva, llega a la superficie y tiene unos aerocistos que le dan flotabilidad. Cuando llega a la superficie ya tiende a crecer y después
se entraman ahí las algas y con eso se genera una especie de efecto. Mira, a todo esto está Jean-Pierre por ahí. Jean-Pierre es parte del equipo, no sé si está ahí De hecho, presentable, pero de claro, hecho Jean-Pierre es. dejó una pregunta Jean-Pierre ahí en las Ah, preguntas dejó también. pregunta, él debería estar respondiendo a esta cuestión, pues es especialista en esta cuestión. Pero, claro, y por qué nos interesa ese tipo de algas? Porque la macrocistis crece hasta la superficie. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, aumento del nivel del mar y tú pones un dique sumergido fijo, en 30 años más te aumenta la profundidad y la energía se te cuela por arriba. En cambio, con las algas llegan a la superficie y tienen este efecto. Son independientes del nivel del mar. Eso puede ser un atributo, pero en contraposición, las tasas de disipación, la cantidad de energía que disipan versus una estructura dura, es bastante menor. Nosotros hemos hecho alguna revisión bibliográfica y llegamos a la conclusión de que disipan entre el 10 y el 40% de la altura de la ola. ¿Ya? Que ayuda, no la disipa completamente, ayuda, pero disipa mucho menos que, por ejemplo, una estructura rígida. Entonces, lo que buscamos con este proyecto claro, es hacer una especie de combinación eventual de sistemas de cultivo que disipen la energía, generen un control de la erosión y eventualmente en el futuro, porque este es el primer proyecto que hacemos en el marco de 2 años, combinarlo con infraestructura gris para reducir los efectos ya más intensos de eventos bien intensos. Ahí está Pablo también, Córdoba, que es parte del equipo del proyecto y está encargado de hacer las modelaciones físicas del laboratorio. Pato, la pregunta que hacía Jean-Pierre, que es respecto de la ingeniería café, que a todo esto felicita por la presentación. ¿Crees que un motor de arena es posible en Chile, tal como ocurrió en Holanda? Mm. Bueno, el Sun Motor, a todo esto tengo videos para todas estas cuestiones, pero podría ser bastante más largo. De hecho, les vamos a mandar Para un una link. próxima, para una próxima reunión. Yo tengo un link como con 500 videos, así que. Y todos esos videos son como parecidos a los que le muestro ahora. Bueno, lo que pasa es que la costa holandesa tiene una pendiente muy baja, sobre todo ahí están en la desembocadura del río Rin. El Rin llega con baja pendiente y los campos son bastante, o sea, la profundidad es bastante plana y tú te puedes meter 200, 300 metros y el agua te llega al ombligo. Y eso, bueno, tú sabes, tú conoces la costa chilena, en el caso chileno tenemos pendientes mucho más fuertes. Y en el caso holandés, claro, como están estas pendientes planas, lo que se ha hecho es buscar esta solución que se llama el sand motor, un motor de arena donde se pusieron grandes volúmenes de arena para que después fuera el mismo oleaje y el viento el que generara un transporte litoral de sedimentos y alimentara las playas. Eso se hizo en algún momento con la idea de ver cómo competía con la otra solución, que era poner pequeños bolsones de arena en diferentes lugares de la costa holandesa, que es casi plana, es casi una línea recta, ¿sí? No tiene mucha gracia y hay mucha arena, ¿sí? Entonces fue como esa la filosofía de diseño del Sand Motor. Yo creo que en el caso chileno probablemente tenga efectos mucho más locales o necesitarías mucho más volúmenes de arena por la pendiente, salvo que encuentres lugares específicos donde haya pendientes bajas. Yo tenía el caso, puesto ahí el ejemplo de la bahía de Coquimbo, que la hemos estudiado bastante en un par de trabajos, y a lo mejor ahí se podría poner un sand motor con grandes volúmenes de arena, eventualmente recuperados del mismo fondo. Este fue un proyecto que también lo hicimos con la Paula Arias, que está ahí en su momento, pues, conjunto con el INH para el Ministerio de Obras Públicas, hicimos un análisis de factibilidad de soluciones como, por ejemplo, ir a tomar arena y utilizarla para alimentar las playas. Y claro, pero no se ha hecho la experiencia. Yo creo que el Sand Motor, como se hizo en Holanda, probablemente no tenga un símil acá, pero el principio de utilizar arenas en fondos arenosos que salen de la zona de la rompiente puede ser una solución. No sé, Paula, si tenía algún comentario al respecto. Está Tienes que inmuteada, activar tu micrófono también. está inmuteada. Sí, Eso. sí. No, que es lo mismo que dices tú, porque acá no hay grandes ejemplos. Mm. No hay. Sí. Claro, ese estudio que hicimos fue un estudio exploratorio. Y de ahí a que se haga, bueno, hay que ver qué pasa. Oye, Pato, otra pregunta que hizo Carlos Danyau. ¿Se prevé en el futuro que la infraestructura portuaria tipo muelles en Chile puedan verse afectados por marejadas producto del cambio climático? ¿Han habido casos de daños a pilotes? Mira, yo creo que el aumento del nivel del mar específicamente
Estoy hablando en zonas abrigadas. Del oleaje prácticamente no es una variable muy relevante desde la perspectiva estructural, ¿ya? Pero el aumento del nivel del mar va a generar cambios en el calado de las instalaciones, y podría incluso ser beneficioso desde la perspectiva del uso de un muelle, porque tú puedes ganar calado 20 centímetros, no sé, en 30 años, que no los tienes considerados en la actualidad. Y como los buques van creciendo, eventualmente es una ganancia. Pero por otro lado, y solamente nivel del mar, después voy a hablar de oleaje, el nivel del mar lo que hace es, por el lado de los rompeolas, generar más sobrepaso, ¿ya? Más sobrepaso, más daño estructural, entonces por donde te alivian los muelles, pero te empieza a doler en los rompeolas, ¿ya? Y el oleaje, bueno, el oleaje está cambiando, ha cambiado en los últimos 50 años. El primer estudio que hicimos ahí con Carola Martínez, que la vi en algún momento ahora en este grupete, no sé si anda por ahí la Caro, creo, Estaba conectada recién, sí. por ahí está la Caro. Bueno, desde el año 59 hasta la fecha hicimos análisis de cambio en la frecuencia de ocurrencia de las marejadas y nos dimos cuenta que se están incrementando, y después en otro estudio nos dimos cuenta que efectivamente hay un incremento en la frecuencia de las marejadas. Ahora, eso se traduce en frecuencia e intensidad. Eso se traduce en mayor daño sobre los rompeolas, pero también en términos operacionales nos hemos dado cuenta de que dependiendo mucho de hasta dónde hagamos la proyección, en algunos casos los muelles van a tener mejores comportamientos operacionales, ¿ya? Me refiero al buque atracado. Y la razón es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, pensamos de aquí a fines de siglo, ¿ya? Olvidémonos del rompeola, focalicémonos en el muelle, de aquí a fin de siglo. Vamos a tener un nivel del mar más alto, como dije, ¿ya? Por lo tanto mayor calado, pero además las olas se van a generar en promedio mucho más al sur. Por lo tanto, van a llegar con menor altura a la zona central de Chile y con menor altura a la zona norte de Chile, y comparado con la actualidad, van a ser menos energéticas. Y eso se traduce en que las condiciones operacionales de los muelles van a ser mejores, ¿ya? Eso lo calculamos, lo publicamos el año pasado, y es una buena noticia, pero el problema, insisto, tiene que ver con la infraestructura, principalmente por el aumento del nivel del mar, ¿ya? Podemos Oye, Pablo, profundizar mucho más. Ahora, si estamos hablando de muelles expuestos, eso es otra cosa, es súper interesante, porque en Chile y muy pocos lugares en el mundo tenemos muelles expuestos, y te podría dar un par de ejemplos, como Magallanes, por ejemplo, un muelle que se construyó ahí en la séptima región, que son muelles expuestos a uno de los climas marítimos más violentos del planeta, para los cuales prácticamente no hay guías de diseño. O sea, hay algunas, sí, alguna literatura hecha, sobre todo en Inglaterra, con el profesor William Alsop, que lo que han hecho es calcular impactos sobre estructura, pero eso ya es mucho más específico. Yo lo que estaba dando era dar una respuesta general. oye, Pato, ya, yo la última pregunta, ya son las 7:10, también de Paola Peña. Pregunta, para obras de mitigación, ¿se debe considerar la marea meteorológica y cómo se calcula? Una buena pregunta. Eh, bueno, ojo, yo en algún momento hablaba de esto de mitigación, adaptación. Entiendo que la forma, o sea, tú estás ocupando la palabra mitigación como una estructura, así que no es reducción de gas de efecto invernadero. Si partimos de esa base, bueno, cuando uno diseña una obra marítima, tiene que tener... Pato, Dime. Pato, te voy a interrumpir solo para que voy a aprovechar de hacer al tiro la pregunta que acaba de hacer Robert, porque creo que están las dos relacionadas y podrías aprovechar ahí la misma respuesta. Robert dice, a partir de lo que le hizo el sistema de boyas en la costa chilena, me parece que no hay muchas boyas a lo largo de la costa, me corrige si me equivoco. Quisiera saber cómo se hace actualmente para diseñar obras a lo largo de la costa chilena con la falta de datos como oleaje regional. Me parece que están las dos relacionadas, podría aprovechar ahí. Sí, claro. Bueno, volviendo un poco, cuando uno hace un diseño de una obra marítima, primero tiene que ver cuál es el objeto de diseño. Ya puede ser un diseño estructural, puede ser un diseño de un muelle, una estructura semitransparente, puede ser un diseño de una defensa costera, donde la socavación es importante, puede ser un diseño también de una defensa costera donde el sobrepaso es importante. Sobre un muelle, las cargas de arrastre, las fuerzas de arrastre, las fuerzas de inercia, las fuerzas de impacto son importantes. Entonces, esa es como la variable de cálculo. Y esa variable de cálculo depende de muchas variables que la alimentan. Una de ellas es el nivel del mar, la otra es la marea astronómica, la otra es la marea meteorológica, pueden eventualmente ser los meteotsunamis, podrían haber otro tipo de onda, y el oleaje, ¿ya? Y cada uno de esos tiene sus diferentes metodologías de cálculo. Usualmente, lo que hacemos nosotros en Chile
es, por ejemplo, si es que son obras expuestas, es calcular con técnicas bastante sofisticadas el oleaje en lugares específicos, ¿ya? La marea meteorológica, en términos de la consultoría, usualmente lo que se hace es, se pueden hacer algunas correlaciones con datos históricos de presión atmosférica o de viento, o eventualmente se pueden echar a correr modelos de onda larga que te calculan la marea meteorológica. La marea astronómica es relativamente simple de calcular, se puede encontrar en, digamos que en catálogos, o incluso uno, después de hacer una medición in situ, puede hacer lo que se llama un análisis armónico y calcularla. Y entonces, finalmente, cada una de esas tiene sus especificidades. Si yo te digo cómo se calcula la marea meteorológica, bueno, yo en principio, como lo estamos haciendo nosotros ahora en un contexto de cambio climático, tenemos datos de viento de muchos modelos, tenemos datos de presión atmosférica de muchos modelos, y con eso alimentamos un modelo global a nivel de Océano Pacífico. Ya se fuerza el sistema y se calcula la marea meteorológica, y después en un punto específico tú puedes tener una serie de tiempos a partir de la cual haces el análisis. Pero lo interesante es cómo lo combinas, ¿ya? Porque son variables que no necesariamente son simultáneas en el tiempo, ¿ya? Hay algunas variables que pueden estar relativamente relacionadas. La marea meteorológica puede estar semi-relacionada con el oleaje, ¿ya? Pero la marea astronómica es completamente independiente, el nivel del mar va a ir cambiando, y ahí hay mucho, mucho que discutir. Nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer una propuesta para el Ministerio de Obras Públicas de una propuesta metodológica de cálculo de infraestructura, considerando precisamente esa variable que tú estás preguntando, más las otras, pero en un contexto de cambio climático durante la vida útil de una obra. ¿Ya? Eso es relativamente innovador, y probablemente las consultoras tengan que hacer esfuerzos para subirse a ese caballo, porque hoy en día, en términos simples, un poco lo que se hace es tomar estadística histórica a partir de modelos que se calibran y validan con información de boyas o satélites, después te va a responder Robert, ¿ya? Y se asume que ese comportamiento estadístico se va a replicar en el futuro. Y ese es un error del porte de una catedral hoy en día, que sabemos que el clima es cambiante. Hace 30 años atrás, cuando yo estudié en la universidad, era un supuesto. El clima estadísticamente no cambia, y por lo tanto lo que ha pasado atrás es lo que va a pasar en el futuro, y utilizamos la estadística histórica para proyectar, ¿ya? Podemos conversar sobre las especificidades del cálculo de la marea meteorológica. Pero yendo un poco a la pregunta de Robert, bueno, en Chile efectivamente hay una asimetría bien importante entre lo que es instrumentación oceánica y continental. Conversando con Sergio Barrientos, que es el director del Servicio Sismológico, él incluso tiene una publicación que dice que en Chile hay alrededor de 500 instrumentos que miden cómo se mueve la Tierra, ¿ya? Entre sismógrafos, acelerógrafos, GPS, qué sé yo, 500, ¿ya? En climatología continental, por ejemplo, sensores de precipitación, temperatura, caudal, etcétera, hay alrededor de 2.500, eso lo tenemos publicado en alguna publicación, pero en el mar, bueno, hay mareógrafos ubicados en los principales puertos de Chile. La última vez que conversé con alguien del CHOA estaban como en 48 a lo largo de una costa que tiene 4.200 kilómetros lineales, ya sin considerar todas estas rugosidades de costa. Entonces, al final, claro, son uno cada 100 kilómetros. Ahora, ya, ahí tenemos un dato. Y boyas, claro, boyas oceanográficas hay menos. Eso oscila, pero no sé si hay alguien del CHOA que me pueda rectificar, pero la última vez que consulté habían 2 boyas oceanográficas midiendo oleaje lejos de la costa, que te permiten de alguna manera caracterizar una región de un radio de alrededor de 200 kilómetros, ¿ya? Así que es poco, pero lo que nosotros hemos hecho en la escuela es generar bases de datos históricas, ¿ya? Y también proyecciones. Las proyecciones no las tenemos publicadas todavía, calibrando y validando los modelos de oleaje con las pocas boyas que hay, pero con información satelital, porque los satélites meteorológicos están dando vueltas y te dan información de variables como la altura de ola. Ya no te dan mucha más información. Los últimos avances en tecnología satelital indican, yo no he visto la evidencia todavía, pero lo escuché en un webinar hace poco, es que los satélites están empezando a darte información espectral, de la componente espectral del oleaje, y eso ya sería un avance importante. Pero en el caso chileno, claro, tenemos estos modelos, que son nuestra base para hacer los cálculos, que son calibrados y validados con las pocas boyas que hay y con información satelital. Puedes buscar ahí en Atlas de
Atlas de Oleaje de Chile, o oleaje.uv.cl, y ahí te vas a encontrar con parte de la información que generamos en el marco de un proyecto FONDEF. Y mira, hay una pregunta más, pero yo creo que estamos un poco en la hora. La voy a leer de todas formas. Tíratela. Está buena. Dame un segundo, está en la sección de chat. Y se Ah, me quedó, ahí está. Felipe Ríos, en el caso de uso de espigones, estamos hablando aquí de soluciones. ¿La retención de arena es mayor a la pérdida de material generada por la presencia de la misma estructura? ¿Es una solución práctica? don Felipe Ríos. A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿La retención de arena producto del transporte litoral de un espigón de roca ubicado en un lugar específico? ¿Eso sería? No, Tal vez Felipe ahí podrías algo así activar como tu micrófono Bucalem. y hacer ¿De qué la estamos pregunta hablando? directamente. Felipe, ¿no quería hacer la pregunta a viva voz? Si querés yo respondo, pero puede que no responda la pregunta precisa. Hola, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Es justamente lo que tú dijiste, obviamente, ¿no? Producto del, digamos, del transporte litoral, sabemos que el espigón retiene en un costado, digamos, arena, pero en el sentido contrario también hay una pérdida. Entonces, como solución ingenieril a largo plazo, ¿es realmente práctica? Bueno, claro, es que los espigones de retención de arena siempre han tenido su consecuencia, aguas abajo del sentido de flujo. Acumulación, aguas arriba, erosión, aguas abajo. Eh, yo creo que ese es un tipo de ingeniería que funcionaba, es un poco una filosofía de diseño de los años 70, años 80. Se utilizó mucho, sobre todo, por ejemplo, en las costas las costas mediterráneas de España. Y la evidencia es que, claro, cuando se utilizan en forma masiva, generan efectos erosivos agua abajo que pueden ser bien complicados. Ya hay lugares como el puerto de Castellón, por ejemplo, donde hay retención de arena y una tremenda erosión aguas abajo. Eh, y claro, yo propendería a evitar ese tipo de soluciones, pero hay veces en que son las soluciones que se tienen nomás. Ahora, el estudio de eso, la proyección de los impactos de una de estas estructuras es relativamente simple, es ingeniería conocida, tienes que tener conocimiento de las propiedades del oleaje, sobre todo de las propiedades del oleaje a nivel local, de las características del sedimento, de la geometría del dique, y con eso tú puedes hacer pronósticos de cómo va a ser ese comportamiento de la playa, tanto en el largo plazo como condiciones medias en el largo plazo, y también efectos específicos. Y eso es una metodología de diseño relativamente conocida. Ahora, para cada caso particular hay que hacer el estudio y en función de esas condiciones particulares uno puede establecer si las consecuencias negativas se netean o no con las consecuencias positivas que uno esté buscando. Sí, yo creo que al final, una de las gracias, yo creo que tú estás consciente de esto, de la ingeniería costera, es que los proyectos son muy sitio específicos. Entonces, claro, cada proyecto es un mundo nuevo. Eso, a lo menos yo lo encuentro muy entretenido. Soluciones estandarizadas no funcionan. Giovanni anda ahí con la mano levantada. Justamente eso iba a decir, con esa ya cerramos, porque ya estamos muy No, pasados con la hora. está entretenido. Giovanni, puedes abrir tu Hola, micrófono y hacer la pregunta. hola, buenas noches. Buenas Quería noches. preguntar, por favor, le escuché decir que los datos de satélite ya no eran utilizables o hay tecnología moderna aparte de eso. No, sí, sí, sí. O sea, los datos satelitales, los satélites meteorológicos reportan información como, por ejemplo, el viento, las propiedades integradas de las olas como las alturas, y las nuevas tecnologías están empujando a encontrar representaciones del oleaje que son mucho más detalladas, como por ejemplo los espectros. ¿Ya? Así que efectivamente, esa es una base, una fuente de información tremendamente beneficiosa, porque yo creo que la razón, sobre todo para costas como la chilena, la peruana, es que son tan expuestas digamos que a condiciones meteoceanográficas, es que es muy caro tener una boya operando. ¿Ya? Entre que hay que tomar la embarcación, ir a rescatar la boya, hacerle mantención,
volver a posicionarla, todo eso es tan caro que al final la información satelital es súper, súper, súper importante y cada vez tenemos más información satelital e información de percepción remota, el uso de cámaras, el uso de radares, el uso de todas estas tecnologías que nos permiten escrutar un poco la superficie del océano en forma remota, es cada vez más útil, más abundante. Así que probablemente me expliqué mal, Giovanni. Gracias. Y esa sería la última pregunta, don Patricio. Estupendo. Bueno, entonces, para ir cerrando, los dejamos invitados. Si les interesa tomar este magíster, nos vamos a entretener durante 2 años con este tipo de cosas. Es un magíster para el cual, si les interesa, le podemos hacer llegar información. Hay varias personas presentes que ya están en un circuito, han recibido información, pero si quieren, nos consultan, ¿no? Estamos aquí. Me parece haber visto una pregunta adicional. Ah, era felicitación. Ah, don Jano Brewer. Qué bien, estupendo. Ya. No, Sí. puro saludo Bueno, nomás. así que junto con lo que dice Patricio, los dejo invitados ahí a nuestro sitio web, ingenieriaoceánica.ub.cl. Ahí tenemos información sobre los programas de posgrado, sobre el programa de pregrado en Ingeniería Civil Oceánica, y además está la página de documentos ICO, que les dejé ahí el enlace, donde hay documentación como la que mencionó ahí el profesor Winkler hace un rato. Así que hay harta información interesante y bien entretenida con la que se pueden ahí, insisto, entretener un rato. Así que muchas gracias a todos y todas por haber participado y nos estaremos viendo en una próxima conferencia oceánica. Muy buenas noches. Un segundo, Felipe. Puse un link ahí por si alguien quiere ver videito. Ahí está muchos videos parecidos a los que mostré recién. Ya, nos vemos. Que les vaya bien. Nos Janele, vemos. saludos. Chao, gracias, hasta pronto. Chao, Chao, saludos. gracias. Que estén Vale. bien. Buenas Chao, noches. Gracias. Papito, ¿cómo está ahí? ¿Está en la oficina todavía? Ya, nos vemos. Chao, Ya, chao, voy a cerrar. listo, ya. Chao, Lin.